Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a su entrevista Contrapunto. Hoy vamos a conversar con Francisco Alfaro, experto en mediación y en negociación de conflictos. Empecemos con un tema, además está en el debate caliente y tiene que ver con el proyecto de nueva constitución que obviamente está discutiendo la Asamblea Constituyente, lo va a presentar o no a consulta pública. La Constitución nos une como sociedad, o nos unía como sociedad. ¿Esta nueva Constitución nos va a seguir uniendo o nos va a separar más? Sin lugar a dudas es un proyecto constitucional que nos va a dividir. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, en la Constitución del año 99 están contenidos unos valores liberales que, aunque inicialmente fue un proyecto que gozó del apoyo del gobierno del presidente Chávez y de la oposición de los factores que adversaban al presidente, a partir del 2007, cuando se hace el referéndum consultivo y el nuevo proyecto del socialismo del siglo XXI fue negado, en ese momento, y ya de eso ha hablado Gerardo Blay, uno de los primeros que lo comentó, decía, en ese momento fue que el proyecto constitucional cuajó y allí unió a los venezolanos. Entonces, hay valores... ¿Un cambio que va a implicar ahora? Claro, este cambio que implica, en primer lugar, la Asamblea Nacional Constituyente no tiene legitimidad de origen. Esto es un elemento crucial. Quizás si tuviese legitimidad de origen, un nuevo proyecto de índole revolucionario y liberal, es decir, que está en contra de los valores liberales políticos, como el pluralismo, la alternabilidad, la separación de poderes, etcétera, seguramente hubiese dividido, pero al menos si hubiese tenido legitimidad de origen por haber sido aprobada primero su convocatoria por referéndum y después la elección de los constituyentistas en una elección directa, secreta y universal. Recordemos que en este caso no fue universal, eso va a generar más división seguramente entre los venezolanos. Es decir, la nueva Constitución, lejos de permitir, por ejemplo, un escenario de diálogo y de negociación entre gobierno y oposición, acaba con ese escenario. Termina de fracturar uno de los pocos puentes de entendimiento que hay. Hasta ahora, la Constitución es lo que nos une. El propio presidente Chávez decía, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Esa consigna ha sido tomada por la oposición desde los últimos años, pero ahora es el gobierno el que no comulga con ese proyecto, está caminando hacia otro escenario, y creo que eso va a contribuir más bien a dividir más a los venezolanos en una sociedad que cada vez está más dividida, más polarizada y más violentada. No parece haber condiciones en este momento para un nuevo escenario de diálogo entre gobierno y oposición. ¿Cómo restituir esos puentes? Obviamente el país, cualquier país los necesita. Sin lugar a dudas. En primer lugar, es importante que se dé un diálogo entre las propias facciones, dentro de las propias facciones, para que a la hora de ir a un mecanismo de este tipo, en caso de que se active, los acuerdos que de allí surjan tengan legitimidad en la población. Lo segundo que es fundamental es que en los últimos 4 experimentos de diálogo y negociación entre el 2002 y el 2018, los mismos han aparecido posterior a las escaladas de violencia y a los ciclos de protesta. Entonces, lo más probable es que en este caso aparezca si se genera una nueva escalada de violencia. Si no se da ese escenario, pareciera que no es viable, pero incluso si se convocara y si no hay unidad de criterios tanto en las facciones del gobierno como en las facciones de la oposición, pareciera que no va a ser positiva su contribución, sino que más bien va a contribuir a empeorar la imagen que ha tenido el diálogo y la negociación por su inefectividad. El diálogo y la negociación siempre es positivo, pero si no es efectivo, sencillamente se prostituye y la gente pierde credibilidad en este mecanismo. Si este escenario ocurriera, si finalmente volvieran a sentarse gobierno y oposición, ¿cuáles son los puntos de negociación que usted considera insoslayables? Claro, en primer lugar debe haber un acuerdo en cuanto a la reinstitucionalización del país. Hay que buscar una manera de darle viabilidad política al conflicto venezolano. Es importante decir que el conflicto venezolano lamentablemente ya superó el ámbito constitucional, el ámbito jurídico, y estamos en un ámbito político. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que sentarse a negociar, que hay que sentarse a ceder, pero siempre con la mira puesta en la reinstitucionalización del país. Ese es el primer elemento. Lo segundo, bueno, ver cómo se frena este desastre económico, humanitario y social que estamos viviendo. Yo creo que es fundamental tomar medidas, porque el problema es que esto, lo económico y lo social, si no se termina de atender ya de manera urgente, es como un tsunami que va a arrastrar a todo el mundo, a tirios y a troyanos. Hay un elemento, y por último, con esto cerramos la conversación, que tiene que ver con la política internacional, en Colombia concretamente. Colombia forma parte de la OTAN.
hay un nuevo presidente, ahora el presidente Iván Duque, que a la toma de posesión. ¿Qué consecuencias va a tener esto para la situación conflictiva venezolana? Sin lugar a dudas va a ser un elemento que complejiza aún más el conflicto venezolano, ¿no? El presidente Chávez y el presidente Maduro de alguna manera nos involucraron con actores internacionales que no eran cercanos a la región y con conflictos que no eran propios de la región. El retorno del uribismo de alguna manera al poder en medio de un proceso de desmovilización con la FARC, pero todavía un proceso que no termina de cuajar del ELN, con una frontera móvil de miles de venezolanos diariamente que emigran en situación de pobreza extrema, son el caldo de cultivo sin lugar a dudas para una complejización mayor de lo que es hoy en día el conflicto venezolano. Es decir, conflictos de otras regiones los estamos trasladando a esta zona de frontera. Así es, la presencia de Colombia en la OTAN, bueno, implica un cambio en la dinámica porque la OTAN es un organismo que tiene una serie de mandatos. Colombia no es un organismo, no es un miembro pleno de la OTAN, tiene unas características especiales, pero claro, su pertenencia a este organismo, además de estar sufriendo, es el país que más está sufriendo las consecuencias de la crisis migratoria y humanitaria venezolana, va a generar unas dinámicas que van a complejizar el conflicto y probablemente aumente la escalada de violencia entre ambos países y por supuesto las consecuencias sobre la población van a ser mayores. Gracias por acompañarnos en Entrevista Contrapunto. Gracias, Vanessa. Gracias. Despedimos a Francisco Alfaro, experto en mediación y en resolución de conflictos. Nos despedimos también de ustedes, amigas y amigos. Hasta una próxima oportunidad.